Bienvenidos a Semillero Agro Podcast, el podcast de la revista Comentarios. Como siempre, darles las gracias por seguirnos en las redes sociales, ya sea de Comentarios o de Semillero, donde no está más decir, hemos tenido un crecimiento constante, gracias justamente a la constancia de este proyecto de comunicación de podcast. En este episodio número 22 tengo el gusto y el honor de recibir a Sergio Esquer Peiro, conocido como el Pío, director de la Agrícola Chaparral. Bienvenido. Claro, muchas gracias. La verdad que encantado de venir a tu podcast. Yo creo que es el primer podcast al que asisto, según yo. Pero pues muy bien, muy agradecido en tu semillero. Que sea buena experiencia, licenciado. ¿Cómo le gusta que le digan? Sergio, Pío, Pues licenciado. Pío, ¿Sí le gusta que le digan Pío en general? Es que, más que me gusta, así me han dicho toda mi vida. O sea, aunque no sea gente tan allegada. O sea, no pasa nada. No es como está acostumbrado mi. De joven le pusieron el Desde apodo. niño. Órale. En la familia. Y de la familia, pues ya sabes cómo se desparrama. Y si se desparrama en primero de kinder, ya te fregaste. Gracias a Dios no se me quedó el apodo de Chato, porque mi mamá me decía Chato y hasta en la secundaria se desparramó el apodo ese. A ver si no me lo retoman. Para darles un poquito de contexto, don Sergio ha tenido un camino muy interesante como productor agrícola, empresario. También ha tenido una participación muy activa en la sociedad civil. Fue presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán. Ya tuvimos por aquí a Enrique Riveros, actual presidente. Fue vicepresidente de hortalizas del Consejo Nacional Agropecuario, muy interesante, y también dirigente del CODECIN y del Consejo Sinaloense de Empresarios. Pío, pues, gran carrera la que trae, cómo le ha hecho con el tiempo para navegar todo esto y aparte de ser productor agrícola, empresario. No, pues mira, la verdad que siempre a mí la participación ciudadana se me hace, pues, le ha dado siempre prioridad y bueno, pues tratando de, si hay tiempo, si hay forma de hacerlo, cuando le metes ganas y te comprometes, puedes llevar la empresa, la marcha de la empresa normal y puedes y debes participar. Ese es mi criterio para esto. Yo creo que es el primer invitado que tenemos que abordamos como desde el perfil de agroempresario, porque hemos tenido agricultores y empresarios, obviamente, prácticamente cualquier agricultor es empresario, pero en este perfil de usted, donde ha diversificado tanto en cultivos como en actividades, zonas de producción, al final de cuentas, usted es muy conocido y también Agrícola Chaparral, ¿no? Y de ahí me nace esta pregunta sobre el tiempo, pues, ¿cómo lo ha logrado también delegar de ciertas situaciones de las empresas? Sí, mira, yo soy abogado. Sí. Tengo mis raíces aquí, bueno, soy sinaloense, con mis raíces aquí en Culiacán, mi familia, mi trabajo y mi corazón, ¿no? Yo soy culichi sinaloense. Mi primer chamba fue en una empresa familiar, en aquel tiempo, estamos hablando del 86, 87, la actividad arrocera en Sinaloa, si recordarás, era la más importante. O sea, había 24 industrias arroceras en Sinaloa. Okay. Y ahí inicié en una arrocera, una empresa familiar, y la historia pues ya la conocemos, empieza el tema del agua empieza a ser un gran problema para el Estado. Obviamente, si lo pasamos hasta ahora, pues fue un acierto en aquella época, como política pública, ir dejando las separadoras en el Estado. No tenía sentido en relación al agua que consume. Claro, sí. El arroz consume mucha agua en su desarrollo vegetativo. Sí, hay que inundar la parcela. Hay que inundar la parcela. Es imposible, es impensable que podamos sembrar arroz aquí en el Estado por ese tema. Habrá algunas zonas en el sur quizá, pero es más complicado donde hay agua, ¿no? Pero sí. Centro-norte, pues no hay forma de pensar en el arroz. Y así me inicié. ¿Por qué abogado y no agrónomo, por ejemplo? Fíjate que yo empecé, la idea, bueno, mi papá fue banquero. Fue el director del Banco del Noroeste de México, Banoro. Él estudió leyes ya siendo banquero. Y la verdad es que no influyó en decirme, oye, Sergio, fíjate que no. Yo simplemente tomé la iniciativa en preparatoria. Tuve la fortuna, la suerte de tener una asesoría vocacional. Y esa fue la recomendación que me hicieron, abogado. Yo a sabiendas, yo quería ser banquero para empezar, originalmente, por la trayectoria de mi papá. Entonces yo sabía que iba a estudiar leyes y inmediatamente acabando mi carrera iba a hacer una maestría en administración. Y eso fue lo que sucedió. Pero el tema fue que yo me gradué en el 82, junio,
y en septiembre 1 del 82, mismo año, se expropia la banca. Ok. Entonces ahí se me frustró mi vocación bancaria. Bueno, me regresé a Culiacán, es lo que les comentaba ahorita el tema del arroz. ¿Dónde estudió? En la Universidad Panamericana. En Guadalajara. No, en la Ciudad de México. No, Guadalajara todavía no existía. Ah, No ok. había ninguna más que en México. De hecho, en aquel tiempo se llamaba Instituto Panamericano de Humanidades. Y se vino para acá y se vino a la empresa familiar. Y aquí tuve la fortuna de que el TEC de Monterrey, Campus Sinaloa, inició una maestría en administración itinerante, le llamaban ellos. Era una maestría que porque la tomamos, no era diario, era fin de semana, y venían maestros de México, de Monterrey, de Guadalajara. Duró 3 años la maestría, muy bien, muy contento con la maestría. Cuando llegó a la empresa, o no sé, agrícola, ¿ya estaba conformada como una empresa o llegó como a darle ese ordenamiento, vaya, la redundancia? Bueno, el cambio mío ya a la empresa ya productora de frutas y hortalizas, Sí. y granos, fue otro tema circunstancial. Sin embargo, yo llegué a esta empresa agrícola Chaparral actualmente después del 91. Si recuerdan, el 91 fue el año del niño. Sí. Pero el año del niño no fue como otros años del niño que ha habido posteriormente. En aquella ocasión, pero muy intenso, fueron lluvias semana tras semana, desde noviembre hasta principios de marzo del otro año, del 90-91, tengo entendido que fue el niño. Entonces pues financieramente estaba muy mal la empresa cuando recién llegué por el tema del clima, porque fue un desastre. Tenían cultivos establecidos y no podían cosechar. No podíamos cosecharlos y otros se te perdían por enfermedades. Entonces fue un tema serio. Y así llegué. Y bueno, empezamos otra vez con el tema de financiamientos. Logré contactar con algunos bancos. En aquella época se reprivatizó la banca. Fíjate, curiosamente, pues, mi regreso coincide con la reprivatización de la banca en México. Chin, dijo. Entonces, bueno, pero ya yo tenía camino andado y ya no era la verdad, mi prioridad. Sí. Entonces, pues fue funcionando la empresa, fue avanzando, se levantó desde el suelo, se puede decir, de cero, y fuimos avanzando. Hubo una época que fue para mí crucial, que fue el contacto con la familia Tarriba, que ellos eran la empresa que me distribuía en Estados Unidos. Okay, sí. Y ahí hicimos un match muy bueno con las ventas. Las ventas siguen siendo pues, el tema principal, pero lo que había atrás de ellos era mucha exigencia en calidad, me acuerdo. Y después surge la invitación a la Cruz de Lota. Ellos, Tarriba tenía en aquella época el 100% de su producción en la Cruz. Me invita Roberto, me dice, vente para acá, que existe el futuro, me decía, por el microclima que existía. Y no le cerró. No había mayasombras en aquella Ajá. época. Entonces comenté con mi socio, que era mi suegro, estuvo totalmente de acuerdo y nos fuimos para allá. Y así fue cuando dimos el gran brinco, la verdad, con la familia de arriba, con la confianza que nos tuvo y con el desarrollo de la agrícola que complementó muy bien Culiacán. Realmente esa fue la clave, el complemento con Culiacán. No había estructura protegida, no había mallas sombras en aquella época y entonces sí se aprovechó el microclima de la cosa. Actualmente ya la malla sombra ya puede ser sustituyó, no es que la haya sustituido, pero la malla sombra en Culiacán viene creándose microclima. Sí. La estructura protegida, entonces pues ya no es tanta ventaja, sin embargo... Por eso no hay tanto invernadero entonces en el municipio de Lota. Sí hay, ¿no? Pero no sí hay tantísimo. mallas sombras, no, pero lo que... Y bueno, invernaderos no, hay muy pocos en Sinaloa, pero porque teníamos... Acuérdate que el invernadero es realmente donde naces en aquellos países donde no puedes producir, punto. O sea, tienes que crear un sistema, un ambiente que es la estructura protegida o invernadero. Y la alta tecnología depende de la zona donde estés. Sinaloa tiene un clima muy bueno. Entonces, la malla sombra fue lo que fue viable para el Estado. Entonces, creció muchísimo en malla sombra, muchísimo Sinaloa. Y eso te da ya un tema de calidad muy bueno por el microclima que generas, pero sobre todo por la protección de plagas. Y bueno, tienes unos cultivos de primera calidad. O sea, en su carrera le ha tocado la transición de la siembra de arroz a maíces, por ejemplo, ¿no? Sí, me tocó. Le tocó moverse a abrir la Cruz, en el Sí. municipio de Lota, a la siembra de hortalizas. Sí, así es, en el caso del Chaparral, nos fuimos para allá. Y le ha tocado vivir los años trascendentales de la producción de alimentos del estado de Sinaloa y en consecuencia casi que del país, porque además también se ha movido a otros estados del país, ¿no? Sí, bueno, ya hay varios sinaloenses produciendo en verano, Sí, claro. que eso fue gracias a la tecnología, al cambio tecnológico.
ahí sí se ocupan invernaderos, sobre todo en las zonas de muchas lluvias, no en todas, pero sí en la mayoría. En Jalisco, por ejemplo, que ha migrado mucho sinaloense para allá, nosotros en lo personal nos fuimos a Nayarit, a Compostela, y tenemos que utilizar invernaderos, no de tan alta tecnología, porque no ocupamos, por ejemplo, modificar la temperatura, pero sí para protegerte de la lluvia, porque llueve todo el verano. De perdida llueve, porque aquí está medio complicada la cosa todavía a la fecha. No, Nayarit es una cosa, es lo que menos ocupan es agua. Para quienes nos escuchen, pues ya saben, ¿no? El podcast sale días después de la grabación, hoy es 18 de octubre. Estamos en la antesala prácticamente del huracán Norma, que se espera entre lunes y martes acá en Sinaloa. Ya cuando está publica este podcast ya habrá pasado el tema. Pero el agua es muy necesaria, decía mi papá, licenciado, que el agua era dinero. Y la verdad que ahorita nos damos cuenta que sí es dinero, ¿no? No, es un líquido, es el líquido más preciado, y ojalá y hagamos conciencia en esta crisis que estamos pasando, porque, digo, se oye ese huracán Norma, tenemos toda la esperanza que nos va a dejar agua, no sé qué tanta, pero sí las condiciones están históricamente bajas. Es un tema muy, muy serio. Yo creo, ese es un tema muy largo en el tema de la escasez de agua en Sinaloa y en Sonora, y de la posible escasez de alimentos, pero el trailer sería, como le digo yo, muy largo. Como pregunta, licenciado, ¿por qué chaparral? Chaparral. Mira, yo pensé que le habían puesto chaparral a la agrícola por aquel programa que existió hace muchos años, que se llama El Gran Chaparral, un programa que era todas las semanas, 1 hora duraba, un programa de vaqueros. Okay. En Arizona, tengo entendido, en Nuevo México. Y era muy famoso el programa. Entonces yo, cuando quise hacer el logotipo para modificar algunas cosas, le pregunté a mi suegro, y dije que si era chaparral por el tema del Gran Chaparral. No, me dijo, puro chaparro somos ahí en esa parte de la agrícola, por eso le puse chaparral. Entonces, ¿Sí? Así me contestó, ¿no? Era muy bromista. Bueno, ya así me quedé. Chaparral me gusta mucho el nombre, de todas formas, sí lo hemos conservado como grupo. Sí, es muy conocido. Entonces, se fueron a Nayarit, ya que siembran ahí, por ejemplo, ¿qué tienen? Ya tenemos, esta es la 11ª, si la memoria no me falla, la 11ª temporada. Nada más que fue diferente, la curva de aprendizaje muy distinta. La de Nayarit, hace cuenta que estás estás en otro estado, pero hace cuenta que estás en otro país, porque le tuvimos que meter duro a probar todo. Probamos tomate bola, probamos saladet, probamos pimientos, probamos pepino y tomate de especialidad. Curiosamente, lo que fue predominando, lo que dominamos mejor por el clima, es caliente, un poquito caliente donde estoy en Compostela, fueron el tomate de especialidad, que es el tomate uva. Sí, lo conozco. Entonces nos especializamos en eso, y un pequeño porcentaje es tomate saladet. Y así nos quedamos. Empezamos con, si mal no recuerdo, eran 30 hectáreas primero, y fuimos creciendo. Tenemos 45 actualmente de invernadero, son todas de invernadero. Tenemos empaque. Medianamente tecnificado. Sí, pero invernadero finalmente, ¿no? Y tenemos hidroponía también, que eso es otro paso más a la tecnificación. Todo se maneja por hidroponía. Y pues tenemos un empaque ya también de primer nivel, tanto para empaque electrónico, para clasificar el tomate uva y el salado. Ojalá nos toque en algún momento echar la visita. A mí no me ha tocado visitar un empaque de ese nivel. Y sería muy bueno conocer. Aquí en La Cruz, cuando están totalmente invitados, aquí tenemos uva, tenemos tomate roma. Aquí en Culiacán no tenemos el tomate, el uva, lo tenemos en La Cruz, con mucho gusto, ¿no? Claro que sí, de todos. Gracias. En La Cruz, la verdad que tengo buenos amigos, y tenemos ahí, sé que hay gente que nos sigue. De hecho, nos retransmiten los podcasts ahí en el canal 2 de La Cruz. Saludo ahí al amigo Becker. Y también quiero aprovechar un poquito el espacio para invitarlos a la Expoceres en marzo del 2024. Por allá vamos a andar. Échense la vuelta, se pone buena allá en Los Mochis. Volviendo, licenciado, al tema. ¿Cómo se ha dado esta transición para usted ya dentro de la producción de hortalizas, para ir tecnificando poco a poco? Sí, mira, yo desde que puse, pues yo como abogado no tiene mucha experiencia obviamente para el tema agrícola. Entonces, una de las iniciativas que tomé en aquella época fue el compararme. Afortunadamente tenía muchos amigos agricultores y relaciones con mi papá también. Entonces me abrieron las puertas, muchos. Y fui comparándome, así como fui aprendiendo. Inclusive fui formando un equipo que también, y no hay como compararte en una empresa, hacer un benchmarking de tu mismo giro para ver en qué nivel estás. Yo me empecé a comparar hace muchos años, desde los costos,
hicimos un grupo ahí con un contador que era asesor común, Sí, y sin poner nombres ni nada, veíamos cómo andábamos en los precios por bulto, ¿no? Los diferentes productos. Eso en la parte administrativa es bien importante que estés detectando tus costos. sí. Y en la parte técnica agrícola, pues a visitar campos, de los campos de los buenos, ¿no? De las familias de los griegos, me acuerdo. En aquella época era por campo abierto, era fácil meterte en los campos y ver en todos los productos. Y así le he hecho. Y una de las ventajas también que me dio el hecho de no estar bueno, no tener experiencia yo agrícola fue que empecé a delegar, y una clave importante que tuve muy claro, pues en lo que vas viendo en la práctica en la empresa y en lo que te vas capacitando en lo que recibas por parte de empresas como mi padre, es el empoderar a la gente y que ellos sean mejores que tú en su área. En la agricultura, si ya te pones a ver, está súper tecnificada y avanza todos los días. Entonces, no puedes tú dominar todos los temas de entomología, de fertilización, el tema de empaque, o sea, tienes que delegar forzosamente y procurar que el encargado sepa mucho más que tú. Porque finalmente, si tú lo tratas de hacer, va a ser cuello de botella. No te va a dar el tiempo, no te va a dar la capacidad para hacerlo. Entonces, yo considero que la clave de un director es saber delegar, y claro que tienes que tener buen ojo para elegir a tu gente, eso sí no tiene vuelta. Entonces fue una combinación realmente lo que hice. Por ejemplo, para hacer la gente que lo rodea en cuanto a trabajo, colaboradores, ¿qué los debe de caracterizar? Pues mira, primeramente la seriedad, ¿no? El compromiso con la empresa, forzosamente. Y obviamente los conocimientos técnicos. Yo procuro también que ellos se vayan capacitando y actualizando. Siempre. Todo el mundo hizo el ICAMI, por ejemplo, que es un nivel gerencial. Sí. Es parte del programa que tiene el IPADE. Todos los jefes, todos los que toman decisiones han pasado por ahí. Y con muy buenos resultados, la verdad. Y siguen entrando también actualizaciones ellos. Y en la parte técnica también, donde se imparten cursos, en el caso de invernaderos, en otras zonas del estado, en el exterior también, ellos se han capacitado, que esa es clave. Entonces es mucho, obviamente la honestidad, la seriedad, el compromiso, pues su capacidad de trabajo también y conocimiento técnico, esos tres factores, y ganas de aprender también. Y mucha disposición de colaborar con los compañeros. Si no están integrados, que también es una labor del director, es muy complicado. Entonces yo me he preocupado mucho también por tener un buen equipo sano, y que pues, se lleven bien, y que compartan, que también respondan, porque ahí va todo muy ligado. Un error del entomólogo le afecta de fertilización a todo el mundo, y todo se va en una cadena hacia el sueldo y bonos. Imagínese, no se imagina porque lo ha vivido, pero se equivoca uno o falla algo y no se dan cuenta y se les basta la producción y es un pleito grande entonces. No, claro. No, y es un tema que yo traté de inculcarles también. Ahí no puedes, como jefe, por ejemplo, de producción, no puedes decir, no, es que fíjate que en entomología falló. No, espérame, es que si falla él, a ti te va a afectar. Entonces tú te tienes que sentir responsable de todas las áreas y lo que está pasando. ¿Cuántos colaboradores tienen Agrícola Chaparral? Pues mira, más o menos son que toman decisiones, unos 60, 65 gentes que toman decisiones claves en la parte administrativa y técnica. Somos más o menos de planta unas 200 personas, y damos, estoy hablando de aquí de Chaparral, ¿no? Sí. Y damos empleo al año alrededor de unos 4,500 empleados. Bastante gente. Ya sabes, con jornaleros. Sí, claro, la mano de obra. Pues. Más o menos. ¿Ya no han batallado para conseguir mano de obra? Ya se volvió también un tema, la escasez. Esa es otra cosa que le puedes agregar a la parte agrícola, ¿no? El tema, claro que es más acentuado en la parte hortícola. Claro. Pero sí, el tema de gente se ha vuelto un problema. Ha crecido mucho y afortunadamente es un reto para nosotros, pero finalmente para los trabajadores, bueno, ha crecido mucho la demanda de este tipo de trabajo, de trabajadores, porque pues, ha crecido mucho México en general, en el centro. La producción de berries aquí en el estado, en el norte del estado, creció muy rápido el tema de las berries, y bueno, es oferta y demanda finalmente. A ver, dentro del tema, entonces, ¿cuándo se integró a la producción de berries, licenciado? Yo apenas voy en un ensayo.
Está en ensayo. En Berry. Sí. Pero se ocupa mucha gente para Berry, ¿no? Se ocupa, sí, es mano de obra intensiva también, como ocupas también las legumbres. Pero sí, Sinaloa en el norte se produce, ya tiene algunos años, una empresa muy grande. Sí, allá en el lado del fuerte, ¿no? He visto videos de la Asociación de Agricultores de allá del Río Fuerte Sur, donde reconocían incluso al ingeniero agrónomo que ha liderado la producción de berries allá en aquella zona. No tengo el nombre en este momento, ¿no? Pero muy buen video lo hicieron hace como 2 o 3 años que dieron reconocimiento. Y me tocó ir a unos berries también aquí cerca de Nabolato. Y pues ahí la llevan, ¿no? O sea, es un buen nicho. Sí, cómo no. Y ¿qué es? Arándano. Arándano. Porque también le están calando con zarzamora aquí en la zona centro, ¿no? También. Ahí el tema son que esas variedades originalmente son para climas más fríos, ¿no? Los que tenemos, pero están tropicalizando variedades y vamos probándolo. Y ahí van, la verdad. Entonces te decía, esto creció mucho en el centro, en Michoacán, en Jalisco. Entonces, pues la competencia de mano de obra creció mucho. Entonces, eso es otro factor importante para la agricultura sinaloense, el tema del empleo, el tema de la disponibilidad de mano de obra. Ahí es donde para el horticultor también se vuelve un reto y una necesidad darles calidad de vida, por lo menos, o sea, sí, mejorar la calidad de vida del jornalero, ¿no? Sí. Del trabajador del campo, para que regresen a la agrícola a trabajar. Efectivamente, eso se va a reflejar para beneficio. Yo tengo realmente esa muy agradable experiencia de que tengo un porcentaje altísimo de retorno a la gente. ¿Lo miden eso? Sí, claro. Vale. Sí, por supuesto. Sí, se lleva todo el control de la gente que va regresando. Y por ejemplo, ¿llevan y traen de Nayarit de Sinaloa? Bueno, fíjate, curiosamente es la primera vez que intercambiamos. Reenfocamos la producción de Nayarit en ciertos meses, lo cargamos más. Entonces ocupamos de Culiacán, que ahorita vamos empezando, ¿no? Entonces sí hubo disponibilidad de intercambiar, pero ya Nayarit lo estamos haciendo que sea autónomo, para que reclutar a su propio personal. Porque Nayarit no es tan densamente poblado como Sinaloa, ¿no? No. Está más dispersito. Sí, de hecho nosotros lo traemos de fuera todo. O sea, yo tengo mucha gente de Guerrero, gente de Oaxaca, sobre todo de Guerrero es donde más tenemos gente. ¿Y cómo ha sido para usted, por ejemplo, incidir en la calidad de vida de los colaboradores, de los empleados de campo? Mire, ese es un principio que siempre hemos mantenido en la agrícola en primer nivel, como prioritario. La verdad es que es un tema que es un tema pues, de derecho humano, pues, ¿no? Sí. Y sobre todo yo he tenido siempre muy claro que la gente que estás contratando es la más vulnerable, fíjate, de México. Hay gente que no sabe ni hablar español. Sí, cierto. Claro, eso ha evolucionado poco a poco. Antes era mucho más gente, ¿no? Pero ya ha cambiado. Y tengo esa idea, entonces es una gente que la tienes que tratar mucho mejor, o sea, y tratarla muy diferente porque es la más vulnerable. Darle su lugar y poco a poco. Claro que necesitas mucho dinero para tener una estructura que en teoría le correspondiera al Estado, porque nosotros le damos vivienda, les damos educación, o sea, los hijos de los trabajadores, de los jornaleros, hacen desde maternidad en las guarderías, se avientan primaria, secundaria y unos hasta preparatoria, hacen la escuela para adultos, o sea, es toda una estructura que le tienes que dar de educación, otra de salud, porque tenemos diferentes consultorios en las agrícolas. Tratamos de que el IMSS se use como último recurso. Entonces hay un tema muy interesante de medicina preventiva también. Y tenemos provisión de medicamentos, tenemos todo. O sea, y ese es un gran tema también, que no se nos reconoce como se debería reconocer en el horticultor, porque él le apoquina en cosas que le correspondieran al Estado. Sí, el Estado se ha ido retirando invariablemente de esta atención a estos grupos vulnerables, ¿no? Se ha ido retirando, todo el mundo lo sabe. A mí me tocó en aquellos años cuando mi papá todavía vivía visitar algunos campos hortícolas donde mostraban guarderías nuevas, donde mostraban aulas, las casas, las habitaciones para las familias. Mi papá en la revista impresa en algún momento publicó algunos reportajes de cómo iba mejorando la calidad de vida de los empleados del campo. ¿Le ha tocado, Pío, alguna experiencia de gente que se haya criado a la par de Agrícola del Chaparral y que diga, hoy es
ingeniero, agrónomo, hoy trabaja, pero ya como agrónomo ya pegó el brief. Tengo algunos ejemplos, pero te voy a decir más importante. Una persona que empezó muy chavo, Sí. claro, en la edad ya legal para trabajar, y se vino de Oaxaca como jornalero. Él era cortador de frutas y también amarraba los hilos del tomate cuando íbamos en esa labor cultural. Y hoy es el que recluta a toda la gente, es funcionario de la agrícola. Y él se encarga, fíjate, de todo eso, que es un funcionario de muy buen nivel, pero así empezó él y así. Y hay ingenieros que no están ya, no todos ya en la agrícola, pero están trabajando en sus lugares de origen. Claro, avanzan. Y todos. Avanzan, aquí se van graduados. Sí, se van graduados. Sí, los que están regresando. Oiga, licenciado, ¿a la fecha se sigue capacitando usted? Sí. ¿De veras? Sí. O sea, usted no ha dejado de aprender ni de tener la mente abierta. No, yo tengo en el IPADE precisamente que después de la maestría me tocó hacer un programa que ellos llaman el AD2 y me han tocado 3 programas, además de agronegocios y programas de actualización, que es lo que le llaman a los egresados de esos programas, nos van actualizando. No debes de dejarlo, no puedes dejar. Ese sería un buen consejo para la raza que nos escuche. Por supuesto que sí. La capacitación es número 1. En Te dediques a lo que te dediques. Sí, en uno mismo, la actualización y la gente que depende de ti. Hay que ir pareja la capacitación. ¿Cómo fue, Pío, la transición? Yo más o menos conozco la historia porque yo le estaba comentando antes del podcast cómo me ha interesado la historia agrícola de Sinaloa, pues gracias a lo que dejó mi papá. Pues, yo anduve con mi papá desde que tengo uso de razón. Si él iba a fulana asamblea de la ARC o de CADES y yo tenía disponible el día que no iba a la escuela, yo me iba con él, o al Escobar, me tocó ir con el inaugurado algo de la Fundación Cruz de Sinaloa, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue la transición cuando en el 90 y tantos que dijeron hay que sembrar maíz? Sí, mira, esta fue una proyección. Porque también es productor de maíz, ¿usted? Sí, por supuesto, sí, tengo una área importante de maíz. Mira, en aquella época coincide con la apertura, con el ingreso al GATT, que es el acuerdo de aranceles a nivel internacional, y se produjo un cambio interesante, porque entramos ya a un tema de comercio libre, se puede decir, sin ser un tratado libre de comercio como después se firmó, ¿no? Y fue muy interesante porque Sinaloa se abre, México se abre. En México tenemos una economía muy cerrada y la parte agrícola eran precios de garantía para todo. Cuando a mí me tocó, hay un gran comprador que era Conosupo y fijábamos un precio de compra. Entonces, se venía la siembra y se fijaba un precio de garantía para la industria comprar a ese precio de garantía. ¿Sí? Y así se hacía. Y luego ya nosotros procesábamos ese arroz y ya lo convertíamos en arroz ya comercial. Y el gran comprador era Conosupo. Y teníamos un precio para que Conosupo nos pagara, dependiendo de la calidad. Y así era nuestra economía. No se valía importar de otro país. Por lo menos en el tema que yo manejaba en aquella época, estaba muy joven, que era el arroz. Con esta apertura, el tema fue que se hizo para mí un poquito, por parte de nuestras autoridades, un poquito irresponsable. ¿Por qué? Porque se abren los aranceles y te dicen, pues ya vas a competir con el precio internacional. Oye, pero pues espérame, porque entonces si voy a competir con el precio internacional, quiero ver cómo están las condiciones con los que yo compito. Total que me empecé a mover, de hecho me tocó ser presidente bien chavo de la Asociación de Industriales del Estado de Arroceros del Estado. También, sí, órale. Nos preocupamos, fuimos hablando de los Padilla que hablamos hace rato, Mariano y yo fuimos a saludos al amigo Rafa. Sí, a hacer un estudio, sí, claro. Su hijo sí nos escucha, Rafita. Fuimos Mariano y yo a hacer un estudio y fuimos a una empresa americana que está en Arkansas, que es era la primera o la segunda más grande de Estados Unidos. Y una persona joven también nos da un estudio, nos hace de cómo era el proceso o cómo era la política agrícola en el tema de los granos, bien interesante. Pero primero empezó con un tema que me quedó muy claro de aquella época, que se aplica mucho ahora. La producción de alimentos en Estados Unidos es una estrategia de Estado.
no es lo mismo para ellos, nunca fue producir computadoras, producir textiles, a producir alimentos. Se van a proteger y es un tema cultural y milenario. Así fue siempre. Por eso la bolsa de granos tiene tantos años, ¿no? Además, y ellos van a proteger su agricultura. Nunca van a ver viable que dependan de alimentos de otro país. Así nos los dijo. Estoy hablando de los años, si me temor a equivocarme, 89, 90. Entonces, pues con eso nos cayó el 20 de que, porque nadie pensaba, no, hombre, Estados Unidos tiene una economía libre y muy liberal. No, es muy protectora dependiendo. Alimentos la protegían mucho. Ese rubro sí era muy claro la protección que tenía. Entonces venimos con ese estudio y empezamos a ver a gente de gobierno. En aquel tiempo era la SECOFI, Secretaría de Comercio. La Secretaría de Comercio lo fuimos a ver y para decirles, oye, están bajando los aranceles, no se nos está compensando lo que se está subsidiando allá. Entonces empezamos nosotros a pugnar por esa lucha para que se hiciera esa política pública de proteger. Más que proteger era compensar. Yo le llamo compensación, que es lo que pedimos hasta la fecha. A la fecha. El mensaje que es una compensación de los subsidios que tienes a quien le compras tú o que competimos. Que no es verdad, o sea, ellos pueden vender a veces abajo de su costo también, porque el precio internacional es el precio internacional y va oscilando. Entonces, el gobierno, más adelante voy a explicar más o menos cómo le hacen para proteger, pero es muy sencillo. Sobre todo, en forma general, es muy sencillo. Entonces, esa parte me tocó. En ese cambio, que fue bien importante, se definió fomentar o apoyar a dos productos, que fue el frijol y el maíz. Y así fue como Sinaloa se pidió. Y se convirtió en forma, o sea, se convirtió en el estado mejor productor de maíz de México. Y el más eficiente y con mejores resultados. Producíamos en aquellos años arroz, algodón también, me imagino. Había mucha industria algodonera también, era mucho algodón, arroz, soya y cártamo, garbanzo, frijol. Esos eran más o menos. Frijol, garbanzo, cártamo, soya, arroz y algodón. Esos eran un poquito lo que predominaba en Sinaloa. Es un tema, para mí el asunto del garbanzo, yo no entiendo cómo México no somos grandes consumidores de garbanzo siendo un alimento tan bueno. Muy sabroso. Y muy nutritivo. Nutritivo y sabroso fue. Sí. Y seguimos cotizándolo como en el mercado internacional entre oferta y demanda y no lo valoramos al garbanzo siendo tan buen producto. Definitivamente. Y actualmente sigue sembrando maíz. Por ahí hubo un video donde habla del tema. Estuvo complicadito, sí. El año Pío, en cuanto a comercialización. Yo aquí lo he comentado abiertamente y muchas veces. No iba a funcionar el esquema, estuvo complicado. Y hubo también esta diferenciación, ¿no?, entre productores chicos, medianos o grandes, ¿no? Sí. Pues no nos gusta también ese tema, ¿no? Al final de cuentas todos son agricultores. Definitivamente. Mira, es un tema ya muy platicado, yo lo pudiera resumir en cosas muy curiosas. Mira, yo me remonto a la campaña del presidente, del actual presidente. Ahí prometió 7,000 pesos. Pero, mira, aparte de esa promesa que hizo de pagar 7,000 pesos pago, nunca diferenció grandes, chicos ni medianos. Lo interesante es que él habló mucho en su campaña, así como mencionaba el término corrupción, privilegios, etc. Y mencionó mucho autosuficiencia, mucho alimentario. Entonces yo dije, yo me la creí. Fíjate, pues a lo mejor aquí hay algo interesante como estrategia de Estado. Entonces me gustó mucho ese tema. Dije, ojalá y se dé. Y realmente el giro que dio pues, fue abandonar la agricultura comercial. O sea, realmente la abandonó. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y qué pasó en esta ocasión? Se están confundiendo las políticas. Una cosa es apoyar al más necesitado. Y otra cosa es políticas agrícolas que fomenten la productividad. Pues. Entonces, es donde no debes de mezclarlas. Debes enfocar muy bien tu política hacia la gente que tiene mayor necesidad. Obviamente, estamos totalmente de acuerdo que se haga. Sí, nadie puede argumentar algo en contra de eso. Pero mira, te comento una cosa, Marco. Yo parto, así como hablaba mucho de la autosuficiencia alimentaria, en mis años de experiencia, que ya son varios, nunca he visto una cosa que creo que es necesaria. Tiene el gobierno finalmente que sentarse con los productores y entre ellos y nosotros definir si quiere ser autosuficiente, en qué porcentaje y en qué productos. Eso nunca he visto yo que se siente el gobierno a planear eso.
Entonces yo esperaba que eso iba a pasar cuando empieza a hablar de autosuficiencia alimentaria o de soberanía alimentaria. No, o sea, nunca se habla. Entonces, desde ahí ya se debería desprender toda la política agrícola. Pongo un ejemplo para el auditorio. Importamos 17 millones de toneladas de maíz. A ver, gobierno, ¿quieres ser autosuficiente? ¿En qué nivel? No, pues mira, quiero reducir, doy un ejemplo al aire, ¿no? Quiero reducir de 17 a 14 en mi sexenio, por decir, y ojalá y los otros sexenios también sean. Bueno, entonces ahí partes. ¿Cómo le vas a hacer? Pues tienes que fomentar la productividad para sustituir esos 5 millones. ¿Qué agricultura en el corto plazo te va a dar ese instrumento para que lo logres? La agricultura comercial. Sí, señor. ¿Sí? O sea, sigue con el tema de la agricultura de subsistencia, apóyanos. Hay muchos programas y empresas muy interesantes que están fomentando en ciertas comunidades la mayor producción en esas zonas, ¿no? De los pequeños productores. Pero no los mezcles. Apóyalos como debe ser, con un programa medible, sobre todo, que vayas avanzando. Y en la otra, métele a la agricultura comercial. Eso es lo que debes de ser. Pero tienes que tener una visión de qué quieres. Y todo redunda, todo va a acabar en el tema de certidumbre. O sea, que finalmente lo que quiere el campo, certidumbre, es lo que estamos nosotros siempre peleando. Bueno, entonces, yo empezaría por ahí, porque si no tienes bien definido, nos vamos con el tema como veníamos haciéndole, de que finalmente pues ya existía una agricultura por contrato que funcionó. Sí. Pero llegamos a un forcejeo cuando había que compensar esos ingresos de los agricultores para igualarlos con los ingresos, en este caso con el país norteamericano, que es con los al que le compramos más, para igualar las condiciones. Entonces, yo creo que esos forcejeos también se evitarían. Y bueno, ya conocemos el resultado. Fíjate, un tema muy importante que poco se habla. Se tuvo la fortuna y el gobierno tuvo la suerte de no invertir más en apoyos adicionales, porque los primeros 3 y 4 años valió el maíz. El mercado Lo dio el mercado internacional por sí mismo. El trigo también valió. Pero sí nos fuimos dando cuenta en el presupuesto que es donde está el cariño y el amor del gobierno, porque esa es la realidad. El amor y la tendencia del gobierno está en la lana que le pone. Eso es obvio, ¿no? Y bueno, sí vimos cómo se empiezan a reducir el presupuesto y cómo empiezan a mermar temas tan importantes como el caso de Senacica, que es una institución fundamental, que es de la que tiene que tener más, aparte ya el prestigio que se ganó México con eso. Es un tema muy importante de salud hacia el exterior y hacia el interior. Es que nos está cuidando la salud de la importación de los alimentos. Es un patrimonio de los mexicanos la sanidad, claro, y la inocuidad alimentaria. La exigencia de salud, o sea, pero en fin, entonces empezamos a notar eso. ¿Y cómo acabó con Acerca? O sea, tú dijeras, bueno, voy a acabar, ok, si vas a acabar con una institución que no te latió, o sea, está bien, pero ¿qué opción tienes? O sea, pon una alternativa en automático, no es chiste esto, pues, o sea, y se abandonó. Entonces llegó la hora de que iba a valer menos. Ofrecimos de forma, la verdad que muy sencilla y evidente, en aquella época, en marzo o febrero, si no es que antes, si no es del año anterior, del 22, noviembre, ya se empezaban a hablar nuestros líderes que han hecho buen trabajo, la verdad, mi respeto. Se fajaron ahí y habían pedido 1,000 pesos adicionales por tonelada. Eran 100,000 millones de pesos. Y con eso, en aquella época, hubiéramos salido porque ya el vendedor, el comprador que era el que queríamos jalar, pues, le hubiera entrado a ese precio que estaba en aquella época y bueno, hubiera sido muy diferente. Y sin dejar tampoco la agricultura por contrato, porque quitándola como se fue a la deriva, además que no nos apoyó con esa parte adicional, pues al retirar la agricultura por contrato se quedó a la deriva casi el 70% de la cosecha del Estado. Es un chorro. O sea, y bueno, ya lo que viene pues es más complicado. Pero pues ese es un poquito el antecedente. Ya lo demás ya lo conocemos todo el mundo. Le entró a las que bueno, proyectaron 2 millones de toneladas, no las han comprado, las 2 millones. Tengo idea que hasta la fecha van más o menos 1.700.000 entre el gobierno del estado y Segalmex. Y sí, vieron un tema del pequeño agricultor que bueno, el precio se internacional 6,965,
2.275, pues está bien, pero la parte comercial, o sea, las otras 4 millones, 4 y fracción, entonces están a la deriva. Y no es un problema que se esté, digo, va a ser un problema. Por más que suba un poco, ahora por ejemplo, subió un poquitín el maíz, un poquito el maíz por la vía del tipo de cambio, que se pegó una buena subida. Pero ahorita ya a estas alturas, si quitas tú los gastos de conservación del producto, se diluyó. Pues ahorita creo que es de 400 pesos. Sí. Por mantenimiento. Sí. O sea, lo que le vendas ahorita, que son 5.100, 5.200, quítale 400. Desde mi punto de vista, con estos esquemas que hizo el gobierno, o sea, el productor, haya entrado o no haya entrado al esquema de precio de garantía, le hizo la chamba al industrial. Le está guardando el grano para que el industrial lo compre cuando lo necesite. Totalmente de acuerdo. Es un tema ahí que lo platicaba mucho, como la pignoración del frijol, de la cual después de varios años entendí que no funciona. Usted, obviamente, yo no soy productor, usted es productor, pero en ciertos casos yo pienso que el mejor precio que puede tener tu cosecha, por lo que yo he visto, es el día que cosechaste, pues porque el riesgo es muy grande. Muy grande. Es muy grande y pasó con el frijol y pasó con el maíz. Quienes no comercializaban su maíz a 6.965, a 5.800 en su momento, ahorita no lo pueden vender en ese precio, pero ellos también algunos quedaron fuera de los 6.965, entonces tomaron un riesgo muy fuerte por una falta de políticas públicas luego lo invito a otro podcast y le entramos a ese tema si Por supuesto. Hay mucho tema que comentar. Sí, es un tema larguísimo, sí. Pío. Como productor de hortalizas, como productor agrícola en general, Pío, mercados, ¿qué ve a futuro? ¿Qué tendencias ve, por ejemplo, desde su experiencia? Mira, bueno, son bien diferentes los mercados, ¿no? ¿Sí? El mercado del grano, o sea, lo iremos viendo, o sea, el futuro del grano no está mejorando, esa es la realidad. Entonces hay que ver lo que va a pasar el año que entra. La sequía está agravando mucho las cosas. Realmente nosotros sí se necesita tomar mucho más en serio este tema por parte del gobierno estatal y sobre todo por el federal, que finalmente es el que nos va el que nos debe de apoyar, pero se está cruzando el tema de la sequía. Sí. Y con reestructuración de créditos de la gente que no alcanzó a pagar los avíos por el precio que tuvo que vender y los costos que coincidieron a la alza con el tema de Ucrania de la siembra de maíz. Y bueno, viene para el año que entra los temas de no nomás de reestructuración, un tema de liquidez importante en el Estado. Hablábamos, Pío, en el tema de mercados. Bueno, para los granos, pues la cosa pinta complicada. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en lo que ustedes han explorado como Agrícola Chaparral, ¿hacia dónde consideran dirigirse? ¿Qué mercados se pueden abrir? Hablábamos aquí en el podcast incluso de que, por ejemplo, la agrícola de Tolín Beltrán que mandó tomate a Japón. Sí. ¿Algunos mercados donde han entrado ustedes, por ejemplo? Sí, mira, yo creo que yo estoy convencido que hay mucha fertilidad en Estados Unidos, muchísimo. Okay. Es cuestión de estrategias comerciales. Nosotros nos juntamos tenemos casi prácticamente 10 años también, 11 años, con una empresa que fundamos en Estados Unidos, Marengo, y nos unimos tres agricultores más o menos del mismo tamaño. Órale. Precisamente para unir sus esfuerzos de comercialización, que ha sido el gran reto de Sinaloa, de los sinaloenses. Afortunadamente, entre el acuerdo comercial que tenemos del dumping con Estados Unidos y otras cosas han servido para normalizar los mercados, y Florida ha perdido competitividad, la verdad. Sí, ¿verdad? Ya casi no se habla de Florida. Dan mucha guerra, porque el Estado pesa mucho políticamente, y quieren protegerse y que el gobierno les ayude mucho porque sí han perdido competitividad. La verdad que ya nosotros en el mercado de legumbres de invierno, sobre todo, hemos avanzado mucho y ellos ya manejan un porcentaje mucho menor del que empezaron manejando. Ya predomina, pudiéramos decir sin ningún problema sin ningún temor a equivocarme, ya predomina el producto mexicano en el mercado de invierno, y en verano también está casi rebasándolos por la derecha. Nuestra tecnología nos ha permitido a introducir nuestros productos. Grandes firmas también han facilitado eso. Pero el reto de nosotros como sinaloenses es vender mejor nuestro producto. Siempre ha sido ese. Yo creo que se está logrando poco a poco, pero lo ideal sería que tuviéramos inclusive ya centros de distribución en Estados Unidos, que migráramos un paso más allá como le ha hecho Florida,
de agricultor a comercializador. Sí hay muchos retos. Y ahora tenemos este fin de semana el PMA, que es la convención de horticultura, y ahí se ven muchos temas interesantes. Y hay que promover el producto allá. O sea, Estados Unidos todavía es un mercado por explorar y por abastecer. Abastecerse, sí. Y todavía lo del Oriente está por verse, por afinar, por definirse algunas cosas y sobre todo en materia de costos, ¿no? Para enviarlo hasta allá. Pero yo siento que efectivamente hay que abrirse. Por supuesto que hay que abrirse a otros mercados. Hay que buscar otros mercados. No es bueno depender de un solo comprador. Pero tengo toda es un hecho, estoy seguro que hay mucha fertilidad en Estados Unidos. O sea, hay mucho futuro todavía para penetrar nuestro producto y venderlo mejor, sobre todo. No nomás es penetrar, es venderlo mejor a través de valor agregado. Eso le iba a preguntar, ¿utilizan el marketing con la marca entonces que crearon? Sí, Marengo, sí, tenemos una... Está posicionada. Bueno, todo es un proceso, ¿no? Pero sí, es una oficina grande, y es una oficina que pinta, un centro de distribución, y nosotros también hemos hecho esfuerzos en lo personal con etiquetas muy prestigiadas para maquilarles, o sea, producir nosotros bajo la etiqueta de ellos y para venderlas en Estados Unidos, que eso nos da un mucho mejor precio porque ellos tienen mejor margen también. Entonces, pues ahí vamos, pero es el gran reto de la horticultura, de vender mejor nuestro producto. Pues este episodio va a estar cortón por temas de agenda, por temas de tiempo. Platíqueme un poquito de nidos. Nidos. Bueno, cuando incursioné yo en la política en el 2021, que me inspiró un compañero de Guadalajara, que lo digo mucho, fue Horacio Fernández, es el dueño del chile Tajín, del chile en polvo, que es una empresa. No tenía idea. Es una empresa. Bueno, fue el dueño, tiene mi edad. Y tenemos buena amistad. Y un día me dice que tomó una decisión importante en su vida y que se iba a incursionar en el tema de la política e iba a lanzarse como candidato al 10º distrito de Zapopan, en Jalisco. Y se lanzó. Entonces ahí fue cuando yo dije, pues por ahí es también. Y fue cuando tomé esa decisión. Cuando hice mi campaña, yo la verdad que advertí pues todas las oportunidades que había por todas las diferencias que había entre el mismo 5º distrito, ¿no? Me encontré muchas cosas. Y dije yo, y me comprometí con la gente del 5º distrito a regresar, ganar o perdiera. Y pues ya, no obstante que tuve buena votación, perdí. Como se perdieron los 7 distritos. Regresé, cumplí mi promesa y en abril del año pasado, en el 22, pues creamos la Fundación Nidos. Esta tiene la peculiaridad, es un modelo que me pasaron de la Ciudad de México. Tiene la peculiaridad de que tu objetivo principal es otorgar las herramientas necesarias a las colonias y comunidades para que ellos mismos gestionen sus necesidades. Y hay mucho detrás de eso, ¿no? Se hace un censo en un número determinado de familias. En este caso, cada nido tiene 2.500 obedecen a un censo de 2.500 domicilios donde tú detectas líderes dispuestos a trabajar en conjunto. Creas una convivencia muy interesante. La metodología te dice cómo hacerlo también. Mi compromiso es que tengan 2 años y medio. Bueno, rentamos un espacio que va a ser de trabajo para esa comunidad. Sí. Y ellos mismos gestionan. Y yo me comprometo con 2 promotores permanentes. ¿Sí? Tengo un diagnóstico obviamente con ese censo que hice, de los principales problemas: seguridad, salud, educación, los que ya sabemos. Y estoy muy contento, está trabajando bien esa fundación. Y bueno, pues es una buena apuesta para empoderar a la gente, que la gente cree en ellos mismos. Una gran satisfacción es ver cómo están logrando ellos sus gestiones. O sea, ahora sí que literalmente puedo decir, estamos enseñando a pescar y no le estamos regalando el pescado. Yo creo que sí deben de ser las políticas públicas de todo, cualquier estado. Cuando digo estado me refiero a entidad federativa o a un país, pues enseñar a pescar estado, y no darles pescado, sí. Pues definitivamente yo creo que va por ahí. ¿Dónde están nidos? ¿En qué parte aquí en Culiacán? Empezamos en la Colonia Progreso. Ese fue el inicio. Son zonas obviamente muy necesitadas y la gente está muy motivada. Eso conlleva también no nomás hacer gestiones sobre servicios públicos. Por ejemplo, ya ellos han tenido éxito y se les ha pavimentado calles, luminarias, y te digo, ver la cara de satisfacción que ponen cuando lo hice por mí mismo, pues, ¿no? No fui yo
y le llevé el escrito, ni les hice el escrito, ellos lo hicieron. Eso ha permitido también que se tengan confianza entre ellos, que es fundamental para que se una una comunidad. Tenerse confianza. Lo primero que tiene que ser la confianza. Y la confianza se va generando con logros que tengas. Alrededor de eso fomentamos también convivencia de los hijos y todo para que los padres afiancen esa convivencia. En ciertos problemas que tengan de salud o educación, los conectamos nosotros en base al diagnóstico que tenemos con otras fundaciones. Consejo, Pío, para el agricultor joven, de mediana edad, viejón, un consejo de su parte. De mi parte, pues tener cuidado sobre todo en la visión de lo que va a pasar en la venta de su producto. ¿Qué futuro tiene? Llámese el producto que sea. Lo primero que tienes que ver es qué futuro tiene en precio, en lo que vas a vender. Y en eso, pues, tomar tu decisión y cuidar tus costos. Y el flujo es lo número uno en la agricultura. Y muy pendiente también, pues, de todas las amenazas, tanto externas como internas. Muy bien. Yo quiero aprovechar para cerrar este episodio corto, como les digo, para darles las gracias por estar aquí, para dejar ahora sí que la puerta abierta para que regrese y nos explayemos más con el tema de la agricultura. Muy bien. Y de la participación social. Y lo quiero invitar a un reto que nos nació en el episodio anterior, en el 21, con Sergio Daldub. Es una persona de Sonora, donde ellos traen una iniciativa que se llama Va por mí, que se trata de reforestar. Va por mí, yo siembro un árbol. ¿Por qué? Porque yo respiro. Yo tengo este reto que le planteé a Irán ese día. Irán, pues, que está aquí con nosotros. Cada episodio de Semillero Agropodcast desde el pasado, que es con Sergio Daldub, hasta y para adelante, por cada episodio yo voy a sembrar, Irán y yo vamos a sembrar un árbol. Ándale. Entonces, yo quisiera que se uniera. A cada invitado le vamos a lanzar ese reto. Cuenta conmigo. Y este reto va para las personas y los agricultores que nos estén escuchando, agrónomos, agricultores, esposas de agricultores, lo que sea. Porque estamos atravesando una sequía muy canija. Estamos atravesando una sequía muy canija que amenaza no solamente la economía estatal, a Sonora también, que amenaza la disponibilidad de alimentos. Un cambio climático muy fuerte que a mí me preocupa. Yo tengo un niño de 5 años, va a cumplir 5 años en noviembre. Me preocupa bastante qué le vamos a dejar a nuestros hijos, tío. Y usted vio aquí ahorita que entró, hay 2 árboles, uno grande y uno chico. El chico lo sembraron mi hijo y yo hace 2 años. Ándale. El grande mi papá y yo hace 30 años. Ándale. ¿Qué banqueta cree que se pelean en esta cuadra los vecinos a la hora de estacionarse? Pues la que tiene árboles, claro, para la sombra. Claro. Ahora que se vino la sequía y estos calorones canijos, la raza, siembren árboles, no tomen árboles. Pues ya ven, andan turbando árboles y por eso no llueve. Pues bueno, va por mí. Yo voy a sembrar un árbol por cada episodio. Muy bien. Va por mí, va por mi hijo, va por mi esposa, va por mi mamá. Irán le va a entrar y yo espero que Pío le entre al va por mí. Con mucho gusto, así le entramos. Entonces ahí le platicamos la dinámica. Y a quien quiera sumarse, mándenme un mensaje. Y el WhatsApp mío pues es público, 6674291919. Creo que podemos hacer una muy bonita red y incidir pues como sociedad cuánto necesitamos a los árboles. Claro. Entonces, dejo la puerta abierta, Pío. Yo sé que trae algo de prisa. Muchas gracias por venir. Hay mucho que platicar de usted como productor, como agricultor y en su participación en Sinaloa que todos queremos que sea mejor. Muy bien, Marco. Muchísimas gracias. Muy agradecido por este tiempo y encantado de platicar con tu audiencia también. Espero que haya servido de algo mis comentarios. En sus redes sociales por aquí lo comentamos, se las publicamos. Es muy activo. Me gusta mucho cómo se ha integrado con la raza en las redes sociales. No lo deje de hacer. No, ahí vamos a permanecer ya. Sí, órale, pues aquí tienen la puerta abierta. Marco Díaz, Pío Esquer. Ahí estamos. Muchas gracias por seguirnos, por darle like y por compartir este episodio número 22. Ahí estamos.